Sekartijo Shalala, Utsawech, Chiquiabanón. Espero que el día de hoy ustedes estén. ¿Cómo se dice? Uts Matiosh, bien. O se dice Yalá. Uts, muy bien. Entonces, si usted el día de hoy se encuentra man uts, pues se siente mal o se siente triste, ignore eso porque la vida así es. Es una cuestión de actitud ante cada circunstancia de la vida. El día de hoy es viernes y vamos a trabajar una unificación de contenidos. ¿Qué es eso? Vamos a hacer un repaso de los últimos contenidos vistos en clase. ¿Cuáles son? Vimos la clase, vimos los colores, vimos los números ordinales. Entonces vamos a hacer el repaso de esto. Pero no crea que va a ser algo aburrido. Nosotros vamos a cantar. Vamos a cantar la primera canción, se llama Ribonil, y la segunda canción se llama... Ribonil son los colores. Y la segunda canción se llama Ri Cholajilapel. Los números ordinales. Espero que les guste la canción. Si no les gusta, de todos modos repásenla, porque es para mejorar su oído y mejorar la pronunciación en idioma cachiquel y en cualquier idioma. Usted debe de escuchar y también podemos aprender cantando. Que tenga un feliz día, les mando un fuerte abrazo y espero que ponga atención. Bueno, entonces este va a ser nuestra unificación de contenidos, es decir, que vamos a repasar varios de los vocabularios que hemos visto en esta unidad y vamos a repasar la primera canción. Patihoni khai kung an mesebut patihoni khai kung an mesebut o patihon. Muy bien, entonces esta canción habló sobre los colores y las partes y cosas que hay en una clase. También menciona a la directora, a la maestra y espero que les haya gustado la canción. Si no, pues de todas formas tienen que cantarla para poder tener en movimiento la lengua y asociarla a los tipos de pronunciación que implica el idioma cachiquel, porque utilizan mucho el lenguaje gutural, donde hacen mención de algunas palabras con go. Entonces espero que puedan ustedes utilizarlas. Esto se llama números ordinales. Rukan, ruka, ruwak, ruwak shak, rupelech, rulak, cholach, indriach, hilabur. Jojajilan pacholach, jojajilan pacholach, jojajilan pacholach, ketamachriach, hilabur. Rukulach, rukablach, roshlach, rukachlach, dolach, ruwaklach, ruklach, ruwak, shaklach, rupelechlach, rukukay, cholach, indiach, hilabur. Jojajilam pacholach, jojajilam pacholach, jojajilam pacholach, ketamachriach, hilabur. Entonces, si se dan cuenta, el tipo de canciones es un poco divertida porque no estamos acostumbrados a escuchar este tipo de vocabulario. Espero que les hayan gustado las canciones y si no, utilicemos este recurso para mejorar la pronunciación. Bueno, entonces ahora vamos a explicar las tareas de estas canciones.
canciones. ¿Qué van a hacer? Van a transcribirla en cachiquel y en español, una en cada hoja. Recuerden que está la canción Riponil, que son los colores y habla de las cosas que hay en una clase y en una institución, en una escuela, y la otra que son los números ordinales. Entonces usted deberá de copiar las dos canciones con su traducción. Si le pone un dibujito, mucho que mejor, ilustre sus canciones. Vamos a hablar de nuestro libro. El libro no se va a recibir en esta tercera unidad. ¿Por qué? Nosotros tenemos más de 1000 alumnos en el instituto y por cuestiones de protocolos, nuestros protocolos son distintos a cualquier institución por la cantidad de alumnos que tenemos, es enorme. No podemos citar a cada rato, necesitamos autorizaciones. Por lo mismo, se llegó a la conclusión de que se va a recibir las actividades del libro, pendientes del libro, porque el libro ya se había calificado una parte en la segunda unidad. Las actividades pendientes del libro se calificarán en la cuarta unidad y tendrán un valor del 70 al 80% dependiendo las cantidades de guías que mande el Mineduc. Ahora les aclaro que vamos a trabajar en la tercera unidad. Tenemos 5 actividades. La primera es su folder. Usted debe forrarlo y seguir las instrucciones de qué letras se tenían que poner en cachiquel, qué color era el folder y qué imagen maya debería de llevar. Usted lo debe de ver en sus instrucciones. La número 2 es el resumen de la pluralización de sustantivos. Allí indica cuántas hojas debe hacer usted. Por favor, siga instrucciones porque si no, no tiene toda la nota. La tercera actividad que va a entrar en la cuarta unidad va a ser la ilustración del abecedario, y en ese mismo video se explica que va a haber una evaluación ortográfica donde usted va a escribir 25 palabras, las que más le gusten, y las debe escribir correctamente. Y la última actividad es esta del cancionero, donde solamente son 2 hojas con la canción que estamos aprendiendo. Las 2 canciones, Ribonil y la Cholajilapel, que son números ordinales. Entonces, ¿qué debe hacer usted? Como son solamente 5 actividades, cada una va a valer 20 puntos. Mire, aproveche, son actividades cortas. Espero los 100 entonces de cada uno de ustedes, porque estas actividades son para 100 puntos y es de poco esfuerzo. Así que les mando un abrazo, que tengan un lindo día. Qué rica.